llegamos a esto. Y tenemos la presión en D. Bueno, entonces también la podemos sustituir otra vez en la ecuación de arriba. ¿Sí? Y otra vez reescribir la presión en A. ¿Sí? Ahora la reescribimos. Y es igual a la presión en D, pero ya no ponemos D. De aquí sacamos D, ¿eh? O sea, de aquí sacamos D. Entonces va a quedar la presión en E menos la densidad del agua, del aceite. Ese es aceite, no hay que confundirlo. Voy a poner aquí una AC para que no se confunda con la del agua. Perdón. Entonces aceite, G y 4. ¿Sí? Más todo lo que ya lo teníamos, que resta de ahí. Vamos a copiarlo. Sí, entonces, eso que está aquí, otra vez, esto nada más es la presión en D, que se obtiene de esto. O sea, simplemente la despejan, ya tenemos esta, y otra vez estamos sustituyendo, colocando ahí esto con esto. Bueno, vamos a, este es aceite y este es agua, ¿eh? Entonces, por eso etiquetar y etiquetar bien, porque si no nos podemos confundir. Bueno, ahora vámonos otra vez, ahora al punto E. Vean, aquí el punto E, ¿sí? Es aceite. Este mismo punto E tiene la misma presión aquí. O sea, aplicando otra vez las propiedades de la presión. Esa presión en E va a ser la misma que tenemos aquí. Esto nos está diciendo entonces que podemos encontrarla con este punto F, ¿sí? Ahora, con todo esto, que es mercurio también. Entonces, la presión en E va a ser igual a la presión en F más la densidad del líquido que tenemos aquí, que es mercurio, por G y por la distancia, ¿no? Aquí ya nos marca que son 5 pulgadas. ¿Sí? Entonces sería la presión en E es igual a la presión en F más la densidad del mercurio, G, y 5 pulgadas. Entonces ya la tenemos, la sustituimos también otra vez en la parte de arriba. ¿Sí? La presión en A es igual a la presión en F más la densidad del mercurio, G, 5 pulgadas, todo lo que tenemos, todo lo demás. Ya está aquí. Y otra vez marcamos ahí lo que significa, ¿no? Entonces, todo esto fue la presión en E. Y otra vez sustituimos esto. ¿Sí? Ahora ocupamos la presión en F. Vean, todos estos de aquí ya son datos, ¿sí? Excepto F. Bueno, entonces nos vamos con F, pero aquí tenemos otra vez información. Entonces, el punto F, toda esta columna, pues es agua, ¿sí? Y aquí tenemos la presión en B. Entonces, la presión en F es igual a la presión en B más la densidad en este caso, del agua, y toda esta altura que son 8 pulgadas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo por acá abajo. Presión en F es igual a la presión en B. La densidad del agua, nada más es A, G, y 8 pulgadas. También, simplemente sustituimos en esta parte. Voy a subir un poquito. Y ponemos que la presión en A es igual a la presión en B más la densidad del agua, G, y 8. Eso nada más es la presión en B. Más todo lo demás, ya todo lo demás también simplemente lo copiamos. Ya tenemos esto. Nos pide la diferencia de presiones. Si nos pide la diferencia de presiones, pues es precisamente la resta, ¿sí? De sacar esto con el otro. Déjenme hacer espacio para no cambiar de hoja. Tenemos esto.
Bueno, vamos a poner aquí una línea, nada más para indicar que nos fuimos para otro espacio y no cambiar de hoja. Entonces, todo esto es una sola cosa. Ya seguimos escribiendo por acá para que no se pierda, no se traslapen ahí las cosas. Entonces, llegamos a esta. Esta fue lo que llegamos. Ya de aquí sacamos entonces esa diferencia de presiones. Entonces, la presión en A menos la presión en B, que es la diferencia de presiones, lo que nos pregunta. Esto es lo que nos preguntaba, ¿sí? Esto es lo que nos está preguntando ahí, la diferencia de presiones. Es igual pues nada más pasamos esto, entonces va a ser igual a todo eso que tenemos ahí y que ya son datos, ¿sí? Ya son datos que tenemos. Y es esto de aquí, ¿está bien? Es este de aquí. Bien, vamos a sustituir aquí, pues tenemos que pasar las pulgadas a metros y también las densidades las tenemos que escribir como son. ¿Sí? Entonces ya nos da precisamente datos. Recuerden que la densidad relativa, ¿sí? Que también luego le llaman peso específico, pues es igual a la densidad del objeto entre la densidad del agua. ¿Sí? Entonces nada más es multiplicar por 1000 o por 1 si estamos en centímetros, en gramos o por centímetro cúbico. En este caso, como estamos hablando de presión, ¿sí? Vamos a darla ahí en pascales. Primero la encontramos en pascales, entonces tiene que ser la densidad del objeto, nada más multiplicamos por la densidad del agua, que sería 1000. Y así entonces vamos a poner nuestros datos. Tenemos que la densidad del agua, que ya la conocemos, es del agua, ¿eh? Entonces sería 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite nos dice que es 0.8 relativa. Entonces hay que multiplicar eso por 1000 y nos da 800. Entonces la densidad del aceite sería 800 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del mercurio, también ahí nos dice que vale 13.6. Multiplicamos por 1000, nos da 13.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tenemos aquí nuestras densidades. Luego, pues también tenemos que checar cuánto vale una pulgada, por ejemplo, en metros, ¿sí? O centímetros. Entonces nada más se lo tienen que checar. Entonces vamos a ponerlo ahí, ¿no? Nuestra equivalencia. Una pulgada, bueno, sí, una pulgada. La voy a poner así con dos comitas. La notación cambia, ¿eh? Hay veces que le ponen aquí 2 comas, es pulgada. Otros le ponen la IN, que está en inglés, inch, o simplemente pulgada, etcétera. Entonces no debe de haber problemas con esto. Sí, que equivale a 2.54 centímetros. ¿Está bien? Y pues bueno, sabemos que no está de más ponerlo, aunque esto es muy obvio, 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces con eso hacemos nuestras conversiones y ya con eso vamos sustituyendo los datos para tener precisamente esa presión que nos está preguntando, ¿no? Entonces presión en A menos presión en B, que la podemos poner ya como un delta P, que es un cambio de presión. ¿Sí? Es una diferencia con la presión. Es igual, yo creo que lo